Bueno, como estamos ya en el tercer teórico, voy a retomar una ponencia del año 2017 del Congreso de Educación Física, que es parte de un capítulo de un libro de investigación y habla de entre mitos, supuestos, interpretaciones, dicotomías de género y sexualidades como una línea irresoluta. Pensar cuáles fueron, ¿no?, los obstaculizadores en la educación física. Hablamos de una educación física que nos ha enseñado una motricidad binaria, pero al mismo tiempo a reproducir estereotipos dentro de la clase. Bueno, dice, las cuales muestran como una vidriera la coexistencia y por momentos la convivencia sexista como igualitaria, incluso en una misma institución. La idea es poder analizar clases en esta mirada de perspectivas de géneros sexuales y feminismos y transfeminismos para poder repensar qué se han hecho con estos modos de la clase. Y vamos a puntualizar concretamente, en este caso, en las consignas, ¿sí? Donde las consignas, la elección de las actividades, los contenidos, el uso de los espacios, la conformación de los listados, de la presentación a torneos o competencias, en las correcciones, ¿sí?, al armar grupos de actividades y bueno, estos órdenes comunitarios que tanto sabemos organizar, hileras para varones y para mujeres. Bueno, vamos a verlo más concreto en el desarrollo del teórico. Bueno, que transitan un vaivén por momentos sexistas, otras son prácticas mixtas y algunas que atienden a la diversidad. Y cuando digo mixta y pongo esta cara es porque muchas veces pensamos que la educación mixta o la coeducación es diversa y sigue siendo reproduccionista y binaria. Bueno, en tanto sobre los mitos, vamos a ver cómo se interpretan desde la reconstrucción de sus realidades, discursos y acciones que se deberán situar, contextualizar e historizar para dar cuenta de esa línea irresoluta que por momentos confirma y por instantes, y digo instantes porque son pinceladas de prácticas, desmienten prácticas de la educación física. Estos instantes nos permiten ver que hay otra educación física, pero no es la más común, sobre todo porque no se refleja en los diseños curriculares reales y sí lo reflejan los diseños curriculares sexuados. Lo que tenemos que rescatar es esto de cómo denotan sexismo y dicotomías, estos binarismos que planteamos, mientras que otras están en paradigmas y nuevas realidades que se fundan en lo diverso, desmitificando lo dicho y lo hecho. Y con esto reforzamos la lectura de pensar que hay en muchos momentos y muchos profes y profas en muchas ciudades y muchos colegios y escuelas públicas que deconstruyen estas prácticas binarias. Bueno, estos mitos fantasiosos, mentirosos, reales y complejos que tenemos que surfear. Pensando concretamente que al escuchar los discursos, tanto escritos, orales, icónicos y gestuales, los y las profas nos encontramos que hay un porcentaje significativo que piensa de manera dicotómica, binaria, relacional y biologicista. La manera de tratar los contenidos del diseño curricular, ese diseño curricular sexista, que hablaba una mexicana. Al pensar la gimnasia, ponemos énfasis, por ejemplo, en la dosificación de las cargas, promoviendo mayor peso, mayor distancia, mayor tiempo, más tiempo de ejecución, ejercicios para ellos que para ellas. Y el deporte para ellos y para ellas. Un sexto gol para las mujeres, una gimnasia deportiva, un vóley
para ellas, mientras que binariamente seguimos pensando que el rugby va a ayudar a masculinizar esos cuerpos, que es propio del varón, sin pensar el hockey, por ejemplo, para los varones, o el patín artístico, o la gimnasia. Bien, estos tienen relación con el medio ambiente, ¿sí? A las mujeres también se las orienta para la limpieza y a los varones para cortar leña y armar las carpas. Y podemos ver todo lo contrario. Estas clases no binarias, esta es una estudiante de secundaria superior, donde acampamos en la ciudad de Berisso, en la isla Paulino, que tenemos la base de campamento con el CEF número 67, y recuerdo que me puse a enseñarles a todos, a todas, a todes el uso del hacha. Y bueno, yo metodológicamente, y la veo a ella tomar el hacha y me dice, ¿la puedo tomar así? Y digo, a ver, ¿de qué se diferencia con la mía? Pero tenía mucho que ver con la técnica que le había propuesto, resulta que era zurda. Y le digo, ¿y quién te enseñó a echar? Mi papá. Bueno, ese papá era un papá deconstruido. Mitos supuestos en elecciones de contenidos. Y estos contenidos que a veces, mientras que otros porcentajes trabaja mixto, binario, sigue siendo y de manera igualitaria teniendo resultados positivos, que esto es bueno de rescatar. Que lo mixto siempre le ponemos la excusa de que cómo van a reaccionar mis estudiantes que tienen que aguantar las patadas de las estudiantes en fútbol, que mi estudiante no quiere jugar con las mujeres porque tiene miedo de lastimarlas. Bueno, ¿cómo pensar, sí, que ese tratamiento de los temas no separa en las clases por sexo, ni en primaria ni en secundaria, pero reproducen la misma clase, separan el espacio? Bueno, pensando los mitos y los supuestos en las actividades y la verbalización, ¿no?, que hacemos en este lenguaje oral, aparecen las consignas. Muchas veces se escucha decir las consignas en masculino, siempre. Vamos chicos, ¿sí? Y las mujeres nos levantamos. Mientras que si le decimos a la inversa, los varones preguntan cuándo los vamos a nombrar. También se suele decir que para que valga el gol es necesario o obligatorio que una de las chicas toque o reciba para que valga el gol. Esto refuerza una idea, esto es típica, para que puedan jugar las niñas, los varones tienen que ceder su privilegio de ser grandes jugadores e incluirla en esta relación de poder, que ellas puedan jugar porque yo, varón, las he dejado. Entonces esto también, consignas con buena voluntad, pero que refuerzan relaciones de poder que nos subordinan a las mujeres al varón. En primaria observamos juegos de ronda, es el que se propone para las niñas, mientras que los juegos de persecución son dados para los varones. De ronda, de contención, de maternidad, de persecución, de penetración, son para los varones. Y meter una pelota en un aro, en un arco. Bueno, hemos seguido tradicionalmente un poco esta política de los juegos, que tiene que ver, como dijimos, de relaciones de poder y de hegemonías masculinas y hegemonías masculinas en cuerpos que muchas veces no son binarios, por ende no son contempladas las niñeces trans, travestis transexuales, ni intersexuales, y nos encontramos que este binarismo excluye nada más y nada menos. En la secundaria se ve con las capacidades condicionales y coordinativas. Dicen los profesores que las enseñan, pero solo a mujeres realizan gimnasia aeróbica. Por ejemplo, son dichos de profes y de profesoras. Muchas profesoras, bueno, esto también ha dado lugar cuando hemos separado las clases en secundaria, que a los varones se le daban los varones y a las mujeres las profesoras mujeres. O una profesora podía dar solo varones y mujeres y a la inversa. Esto empieza a deconstruirse en el 2013, 2013, hace 7 años que estamos con esta normativa que propone una educación física mixta, que también es una frazada corta,
porque volvemos a binarizar cuando tenemos que hablar de diversidad. Nosotros todos somos la diversidad, lo hegemónico masculino, lo hegemónico femenino, quienes somos una feminidad más masculina, quienes somos, podemos ser intersexuales, trans, travestis, en tanto femeninos y masculinos y en tanto diversidad. Esto ha hecho que también que el discurso no sea condescendiente con las prácticas y con la realidad. En su mayoría los profesores y profesoras, por un lado, separan por sexo para enseñar las capacidades coordinativas, algunos piden más o menos dosificación en el mejor de los casos, y aunque por otro lado no los consideran necesarios y que cada uno realice lo que pueda. Esto sería lo más democrático y lo más atinado para pensar en cuerpos diversos, más rendidores, menos rendidores, edad madurativa, edad cronológica, edad futbolística, edad voleibolística, edad acuática, como la querramos llamar. Aunque todavía existen profesores y profesoras que fundamentan separar por sexo para garantizar un mejor rendimiento deportivo, ya que competir entre varones permite potenciar todas las capacidades, mientras que si juegan con las mujeres se pierden la competencia, ya que hay que cuidarlas o se quejan porque las mujeres son torpes y que las lastiman o que las pueden lastimar. En verdad también hay quienes dan sus clases mixtas y diversas en función de de las mejoras mutuas de los géneros, esto también siempre en plural, y hay una retroalimentación que garantiza mejores prácticas e incluso de la grupalidad, como dice la exposición conjunta de las clases mixtas, y la grupalidad y lo vincular, y esto de las emociones. Ha pasado en canotaje y kayakismo, que la propuesta fue salir de que los varones daban canotaje, siendo una profesora, pasé en un primer momento al opuesto y le di solamente clases a las mujeres, y me pareció que en esa autocrítica tenía que hacer unas clases diversas, y no solamente apareció la diversidad en la sexualidad o en la orientación sexual, que es otra cosa, sino también en las capacidades o en personas con discapacidad. Así que es interesantísimo cuando abrimos este abanico de salir de lo sexista, de lo mixto o coeducación, para pasar sí a una educación en y para la diversidad o una educación física no binaria. Al pensar los espacios de juegos, se observa también que tienden a ofrecer más espacio para varones, que corren, saltan y que ponen en juego su corporeidad y la motricidad con los compañeros, o los compañeros, en este caso serían los compañeros en masculino, mientras que es menor el espacio para las mujeres, que se supone son más tranquilas. Solo unos pocos profesores o profesoras cuestionan esta distribución espacial, aunque las hay. Piensen el patio en un recreo. El varón ocupa todo el medio. Esto es la geografía del patio que me enseñó a poner en palabras Mónica Gué. Esa geografía del patio tiene que ver que muchas veces, observando los recreos, es lo que hace el profe o la profa dentro de su clase de educación física. Ese elástico que está en un rincón, esa rayuela o esos jueguitos de manos de coordinación, parece que no son apropiados por los varones, cuando todo lo contrario tendríamos que empezar a entreverar esta movilidad que se supone y ha instalado el imaginario social, que para los varones, y lo contrario para las niñas. Cuando empezamos a trabajar esto de manera mixta, a desafiar, el varón cuando quiere entrar en estos juegos, como no quiere ser menos macho, empieza a molestarlas a las mujeres. Y las mujeres, cuando empezamos porque queremos no ser menos femeninas, pero queremos jugar eso, también empezamos a molestar a los varones. Entonces, habría que empezar a pensar una educación física que contenga un juego, una gimnasia, un deporte, que políticamente sea correcta y deconstruida binariamente. Esto tiene que estar en la posibilidad de hacer, degenerizando, desbinarizando. El deporte no tiene ni sexo ni género, como tampoco el juego, ni la gimnasia, ni la educación física. Nos vemos en el próximo teórico.